Si te encontrás dando vuelta una y otra vez en el mismo pensamiento, sabiendo que ese pensamiento no te construye, no te aporta, no te hace superarte y desarrollarte, y aún así no podés salir de ese punto del proceso, de ese punto del camino en específico, este video está específicamente diseñado para vos. Porque no es falta de voluntad, no es que seas débil, es que hay algo que está operando por debajo de lo que pensás que genera ese pensamiento. Y mientras no lo trabajes desde ahí, desde esa raíz, el ciclo nunca va a parar. En los próximos minutos te voy a explicar exactamente por qué pasa eso. Y obviamente los pasos concretos para salir de ahí. Sin teoría vacía, sin técnicas de superficie. Algo que aplico conmigo mismo y con mis clientes. A los 15 años empecé a adentrarme en la introspección, en el desarrollo interno, en meditar más de 4 o 5 horas al día. Estaba constantemente obsesionado con la meditación. Y choqué con algo que no esperaba. No podía dejar de sobrepensar. Rumiaba en el pasado, dudaba de mí mismo. Tenía un diálogo interno que operaba en mi contra y sin que yo pueda controlarlo. Pasé exactamente 4 años trabajando eso. No buscando técnicas para controlar el pensamiento, sino entendiendo qué generaba esos pensamientos. Y cuando encontré la causa raíz, el ciclo se disolvió. Ese proceso es lo que trabajo con mis clientes y lo que voy a explicarte y mostrarte específicamente en este video. La mayoría, cuando tiene pensamientos autodestructivos, intenta controlarlos desde arriba, desde la superficie. Los rechaza, los ignora, intenta afirmar. Y en una primera instancia puede funcionar, pero esos pensamientos terminan apareciendo y terminan volviendo. Porque esos pensamientos no son el problema, son el efecto, son la consecuencia de algo muchísimo más profundo. Tu mente tiene una capa que opera por debajo de lo que podés percibir y ver conscientemente. Ahí viven las creencias, las experiencias que acumulaste, esos traumas, esa herida, esa autopercepción y esa percepción de la realidad también. Muchas de ellas muchísimo antes de que vos tengas la capacidad de elegir qué creer, qué no creer, qué elegir conscientemente y qué no. Pero mientras esas creencias, esos traumas y esas heridas sigan operando de manera inconsciente, los resultados van a reflejar esas creencias, esos traumas y esas heridas. Eso explica por qué alguien que sabe perfectamente que un pensamiento no le sirve, sigue teniéndolo. Y no es irracionalidad, es que el sistema sigue operando de manera inconsciente. Y ese sistema responde y se retroalimenta con el estado interno desde el cual vos estás operando, desde el estado interno que vos estás viviendo. Ese sistema produce pensamientos de ira, de duda, de miedo, de supervivencia y de autocrítica. Y no es porque seas así, sino porque el sistema calibra eso. Entonces la salida no es trabajar el pensamiento, es trabajar el sistema y el mecanismo que lo produce. Y exactamente así es como lo hago. La fase número 1 o el paso número 1 consiste en hacer visible lo que está en automático. Para este punto lo que necesitas es una hoja, alguna libreta, algún boli y papel para anotar exactamente todos esos pensamientos que más se repiten, sin juzgarlos y sin analizarlos todavía. Esto es importante porque mientras un pensamiento está en tu contra, tiene muchísimo poder. Cuando lo pones en papel, cuando lo bajás a tierra, sacás ese loop automático, sacás esa fricción y podés empezar a verlo y a percibirlo desde afuera, con una percepción muchísimo más amplia de ese pensamiento específico. La fase número 2 consiste en encontrar la creencia, el trauma o la herida raíz que genera ese pensamiento. Para cada pensamiento que escribiste, pregúntate: ¿qué tendría que creer de mí mismo para que este pensamiento tenga sentido? No estás buscando la respuesta correcta, estás buscando la creencia que ese pensamiento está sosteniendo y está expresando. La fase número 3 consiste en identificar de dónde proviene esa creencia. No hace falta un análisis profundo, simplemente pregúntate: ¿cuándo empecé a creer eso? ¿Hay alguna experiencia o momento en específico en donde esa creencia se instaló y se empezó a activar? Esto no es para revivir el pasado, es para entender que esa creencia fue una conclusión que sacaste en un momento específico, no una verdad absoluta sobre quién sos, de qué sos capaz, de qué no sos capaz. La fase número 4 consiste en crear una evidencia real de una nueva creencia. En este punto lo que debes hacer es escribir momentos claves y específicos en tu vida en donde vos estés demostrándote a vos mismo lo opuesto a esa creencia. Si esa creencia es la de no soy capaz, busca momentos en el pasado en donde vos sí hayas sido capaz. Esto no es pensamiento positivo, es reentrenar el sistema, el mecanismo con datos reales. Datos que en esencia ya tiene, pero muchas veces los ignora, porque la creencia limitante filtra la información, filtra cómo percibe a la realidad. La fase número 5.
cambia el estado, no el pensamiento. Este es uno de los pasos y una de las fases fundamentales que más diferencia hace. Y obviamente el que menos enseña. El pensamiento autodestructivo aparece con más fuerza cuando tu estado interno está bajo, cuando estás sereno, cuando estás en paz, cuando estás conectado con vos mismo, con tu propósito, cuando estás conectado a tu estado interno elevado. Ese mismo pensamiento que en un pasado generaba fricción deja de hacerlo. Entonces, mientras haces el trabajo de los pasos anteriores, paralelamente trabajás tu estado interno. Respiraciones conscientes, momentos de silencio real, no como solución final, sino para mantenerte en ese estado interno elevado. Lo que te mostré no es una técnica para sentirte mejor solo por una semana. Es un proceso para trabajar lo que genera el ciclo, no el ciclo en sí. Si lo aplicás con consistencia, el diálogo interno va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el sistema que lo produce cambió. Si querés profundizar en esto, el próximo video va a ser como un hilo conductor de este video. Y si estás en un punto en donde querés trabajar a muchísima más profundidad, con acompañamiento directo, el link para agendar una llamada de admisión está directamente abajo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.